Glosario Clínico, Programa de Psicología. Uniminuto, Centro Regional Girardot. Hoy damos continuidad al glosario, es la segunda parte de este proceso académico. Filogénesis. Evolución que ha tenido el cerebro para llegar a un proceso o procesamiento de la información. Frigidez. Ausencia de placer sexual en la mujer, que muchas veces se interpreta como el equivalente femenino de la impotencia masculina. Función ejecutiva. Conjunto de habilidades cognitivas que permiten la anticipación y el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades y de las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo cognitivo y su organización en el tiempo y en el espacio. Generalización. Extensión de la experiencia de aprendizaje hacia el objeto, semejantes a los condicionados. El niño asustado por un perro puede generalizar su temor condicionado a todos los perros e incluso a animales de otra especie. Gerontología. Estudio de la senectud o tercera edad, como también suele llamarse al periodo final de la vida. Habituación. Adaptación sensorial ocurrida como efecto de una estimulación reiterada y constante. Hermafrodita. Individuo que presenta características de ambos sexos. Existen enfermedades médicas que provocan hermafroditismo biológico. Hiperactividad. Tendencia a moverse o realizar actividades de manera veloz y dispersa. Normalmente, las actividades desarrolladas de modo hiperactivas no logran los mejores resultados, pues la hiperactividad suele estar asociada con el llamado déficit de atención o déficit atencional. Hipnagógico. Estado de conciencia intermedio entre la vigilia y el sueño, donde suelen producirse imágenes. Hipocondría. Trastorno psicológico caracterizado por dificultades para evitar la sensación de estar enfermo, aun cuando el individuo sabe que no padece ninguna enfermedad. Histeria.
Es una forma de personalidad que puede propiciar un trastorno de tipo neurótico, en el que predomina el egocentrismo, el histrionismo, la inestabilidad emocional y la sugestionabilidad. Hipertimia, aumento de la afectividad. Hipertimia placentera, exaltación afectiva más alegre de lo normal, manía o hipomanía. Homeostasis es el equilibrio entre las necesidades y su satisfacción. Cuando las necesidades no son satisfechas, se produce un desequilibrio interno. El sujeto busca alcanzar el equilibrio a través de conductas que le permitan satisfacer dichas necesidades. Homosexualidad. Preferencia por mantener relaciones sexuales con personas del propio sexo, en contraposición a la heterosexualidad. Imagen eidética. Facultad frecuente en los niños, pero que declina con la edad para formar imágenes exactas de estímulos percibidos y que reproducen el objeto mostrado hasta sus mínimos detalles. En realidad, el niño eidéctico no recuerda, sino que literalmente mira nuevamente la imagen que ya no está presente ante su vista. Incesto. Relación sexual entre individuos consanguíneos, tales como padres con hijos, hermanos entre sí o tíos con sobrinos. Pero en nuestra cultura, las relaciones entre primos se toleraban antaño y no se consideraban incestuosas, no obstante existir consanguinidad. Inconsciente. Elemento del aparato psíquico que contiene el material amenazante para demostrarse. INSIM. Acto de comprensión súbita. Introversión. Rasgo de personalidad en contraposición a la extroversión. El introvertido se caracteriza por un predominio de la vida subjetiva sobre la vida de relación, mayor ensimismamiento,
proclividad a la fantasía y preferencia por la contemplación antes que por la acción. Internalización. Incorporación a la personalidad de valores o creencias, y el término en determinados contextos puede tomarse como sinónimo de identificación. Irritable. Fácilmente enojado, explosivo. Instinto. Elementos fisiológicos y modelos de comportamiento determinados por la herencia. Isomorfismo. En la teoría sistémica hace referencia a dos estructuras complejas que pueden proyectarse sobre sí. Jerarquía de necesidades. Escala en que las necesidades de deficiencia predominan sobre las necesidades que se encuentran por encima de ellas. Empieza con necesidades básicas como las filogenéticas, de supervivencia, de seguridad y autoestima, y se dirige a la búsqueda de la belleza, el conocimiento, la justicia y la verdad. Juicio lógico. Modalidad de razonamiento conducente a extraer conclusiones, ya sean verdaderas o falsas, con base a ciertas premisas. Karoshi. Término japonés que alude al suicidio por exceso de trabajo. Kinesia. Estudio del lenguaje gestual, la forma más completa de análisis gestual es la proyección de una filmación del individuo en cámara lenta. Kinestesia. Relativo al movimiento. Lapsus. Equivocación cometida por el descuido aparente. Según el psicoanálisis, es causado por una interferencia del inconsciente en los procesos mentales del habla o la escritura. Labilidad. Cambios bruscos y abruptos del humor, sin estímulo aparente.
Líbido. La energía de las pulsiones sexuales o de placer. Locus. En las teorías de la personalidad, el locus de control, que sea interno o externo, en relación a la creencia de la persona sobre si su conducta se explica por causas inherentes a la propia personalidad o que están de alguna manera bajo su control, o bien por causas atribuibles a otras personas u otros eventos no controlables, como sería el caso de la creencia en la astrología, donde el locus de control es claramente externo. Lobotomía. Eliminación de uno o ambos lóbulos frontales cerebrales que provoca en la persona una gran pasividad. Manía. Es una compulsión para exteriorizar ciertas conductas o bien para elaborar discursos monotemáticos. Masturbación. Práctica que se caracteriza por estimular manualmente los propios genitales hasta obtener excitación sexual y opcionalmente culminar en un orgasmo. Melancolía. Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que quien la padece no se encuentre gusto ni diversión en nada. Menarquía. Aparición de la primera menstruación, lo cual señala el inicio de la madurez reproductiva de la mujer. Miedo. Una de las tres emociones básicas del ser humano, junto a la ira y el goce. Miembro fantasma. Sensación que presentan algunos pacientes a los que se les amputó una extremidad, no obstante, lo cual continúan sintiendo y calculando las distancias como si estuviesen en posesión del brazo o pierna. Misoginia. Subestimación o desvalorización de la mujer, que puede abarcar un plano o todos los planos de su accionar. Mitomanía. Tendencia a la mentira o la exageración sistemática. En la práctica profesional, el término mitomanía
ha sido sustituido por el de fabulación. Modificación de conducta. Cambios en la forma de comportamiento de la persona mediante la psicoterapia. Muerte. Es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático. Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. Existen distintos tipos de muerte. Narcisismo. Proceso en que parte de la energía libidinal retorna hacia el propio yo de la persona. Neurosis. Afección psicológica sin causa orgánica demostrable hasta el momento y distinta de la psicosis por cuanto se mantiene el sentido de la realidad, así como la conciencia de enfermedad. La persona reconoce que padece un trastorno. Neuroticismo. Es una tendencia psicológica a mantener ciertas dificultades para el control y la gestión emocional y padecen altos niveles de neuroticismo. Suelen presentar estados de ánimo bajos, cercanos a la depresión. Onirología. Estudio de los sueños, relativo tanto a su función, así como a su significado o interpretación que otorgan a los sueños. Ontología. Es el estudio del ente en tanto que ente, o en términos más sencillos, el estudio del ser. Ente es todo aquello que tiene ser. Los objetos físicos, los psíquicos, los meramente imaginados o pensados. Ontogenia. Desarrollo del individuo desde su fase embrionaria hasta su desarrollo final. Operante. Término que designa una variedad de aprendizaje. El llamado aprendizaje operante o instrumental, donde el propio sujeto, que es un objeto de condicionamiento, desempeña un papel activo en el aprendizaje que recibirá. Paranoia. Afección psicológica comprendida en el grupo de los llamados trastornos de personalidad, caracterizado por interpretaciones donde la persona
se considera perseguida, observada, objeto de comentarios negativos a sus espaldas. Pensamiento. Representación mental que puede estar conformada de imágenes, palabras o conceptos. Percepción. La percepción es la interpretación o significación de los datos sensoriales, interpretación que se procesa en distintas regiones de la corteza y neocorteza. Perseverancia. Término que designa la tendencia a persistir en una tarea o pensamiento. Y en el habla cotidiana connota una cualidad positiva cerebral. Personalidad colérica. Es de un temperamento ardiente, ágil, activo, práctico y de voluntad fuerte que se tiene por autosuficiente y muy independiente. Tiende a ser decidido y lleno de opciones y le resulta fácil tomar decisiones por su cuenta y por cuenta de otros también. Sinergia. Expresa que el todo en interacción es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. Pasiones. Estados afectivos intensos, duraderos, absorbentes y obsesivos que dirigen la vida psíquica en una dirección. Personalidad múltiple. Trastorno psiquiátrico caracterizado por la alternancia en un mismo individuo de varias personalidades más o menos completas y desvinculadas entre sí. La personalidad múltiple no debe confundirse con la esquizofrenia, ya que no está afectada ni la cognición ni la emoción, considerándose más bien un trastorno disociativo grave de personalidad. Placebo. Sustancia inocua y sin efectos sobre una afección, dolor o malestar físico o psíquico. Por ejemplo, dar de tomar un vaso de agua con un jugo diluido a modo de remedio para calmar los nervios de una persona que atraviesa un momento de tensión.
Proceso. Desarrollo o curso que sigue una cosa en su realización. Proceso terapéutico. Comienza cuando una persona se presenta delante del terapeuta en busca de ayuda y por un problema concreto que le ocasiona un trastorno o malestar. A partir de este primer contacto con el cliente comienza la relación terapéutica. Cicasteina. Trastorno caracterizado por la falta de energía y un nivel bajo de presión. Este término es usado por Jung. Psicoticismo. Trastorno caracterizado por la falta de energía y un nivel bajo de depresión. Psicodrama. Terapia grupal donde se teatralizan los conflictos. Psicología de la Gestalt. Movimiento que estudia los fenómenos de la percepción humana. Psicología humanista. Enfoque que hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Supone que el individuo avanza de manera creativa hacia el crecimiento, la salud psicológica. Psicopatología. Estudio de las causas, síntomas, evolución y tratamiento de los trastornos mentales. En un sentido amplio, la psicopatología integra también conocimientos sobre la personalidad, la conducta patológica, la estructura familiar y el entorno social. Psicoterapia. Procedimiento técnico para influir en los problemas de autoimagen, trato social y control emocional, utilizando para tales propósitos fundamentalmente la palabra mediante redefiniciones, reformulaciones e interpretaciones de lo que surge en el diálogo con el consultante. Rasgo. Característica más o menos estable que forma parte de la personalidad. El rasgo implica una predisposición a actuar de un cierto modo. Predisposición que se mantiene a través del tiempo. Reactancia. Tendencia a reaccionar ante la posibilidad de pérdida de la autonomía.
La reactancia se basa en la necesidad de poseer control sobre el destino y las decisiones, observándose su emergencia ya en la niñez y culminando en la adolescencia. Reflejo. Los reflejos constituyen formas de comportamiento involuntarias que se activan ante una estimulación específica. Refuerzo. Término técnico del condicionamiento operante, que describe todo estímulo que incrementa la probabilidad de cierto comportamiento. Regresión. Retorno a un estadio del desarrollo anterior al último alcanzado. Rehabilitación. Es el estudio y aplicación de principios psicosociales al comportamiento de las personas que sufren una discapacidad física, cognitiva, del desarrollo o emocional. Reloj social. Se habla de un reloj social en referencia a la existencia de ciertos hechos sociales claves que conforman la vida de todo individuo y que permiten su ubicación tanto por los otros como por sí mismo en una cierta categoría etaria. Reminiscencia. Aparición de recuerdos, generalmente lejanos, y donde predomina la memoria episódica, antes que con la memoria semántica que se vincula a datos objetivos. Rol. Un rol es el papel que cada individuo representa dentro de un grupo de personas e incluso puede asumir diferentes roles a la vez. Dentro de un núcleo familiar podemos encontrar el rol de cónyuge, rol de padre, rol de madre, rol filial y rol fraternal. Todos ellos ejercen una función importante para mantener un ambiente estable y adaptativo a los cambios que puedan surgir. Sentimientos. Estados anímicos más difusos, experimentados de forma progresiva, más duraderos, no síntomas somáticos.
Sinergia. Expresa que el todo en interacción es más que la suma de las acciones de cada uno de los elementos. Simbiosis. Término tomado de la biología que alude a una interdependencia beneficiosa entre dos especies. Síncope. Pérdida de la conciencia por un periodo breve. Síndrome. En un sentido estricto, el síndrome es el conjunto de signos y síntomas que caracterizan una enfermedad. Sinestesia. Percepción simultánea que involucra más de un registro sensorial, siendo que el estímulo es solo específico para solo un único registro. Música coloreada, tacto gustativo, olfato coloreado. Síntoma. En un sentido estricto, manifestación subjetiva que define la presencia de una afección orgánica o psicológica. Estrés. Reacción de adaptación al peligro o la amenaza. Transferencia. Proceso en el que el paciente proyecta inapropiadamente sobre el terapeuta. Temperamento. De alguna manera determina ciertas características de cognición, comportamiento y emocionales originadas desde el nacimiento por los factores genéticos. Tensiones. Son condiciones de presión que se asocian a factores de necesidad o deseo para llegar a algún tipo de cambio y aparecen de manera insidiosa. Existen tres tipos de tensiones: las no resueltas, las de surgimiento del rol de un miembro de la familia y las de esfuerzo de ajuste y adaptación. Teoría. Conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Terapias. En base a definiciones teóricas, se puede establecer que la noción de terapia está asociada a la rama de la medicina enfocada a enseñar a tratar diversas enfermedades y a afrontar el tratamiento en sí mismo.
Tánatos. Busca satisfacer los impulsos agresivos y destructivos, teniendo por objeto la desunión de la materia y la devolución al estado inorgánico. Este impulso aparece a menudo en forma de agresividad hacia los demás o hacia uno mismo, tanto si se da de manera directa como indirecta. Trastorno emocional. Comportamiento emocional que causa sufrimiento y preocupación a una persona. Trastorno mental. Estado patológico que se caracteriza por confusión de ideas, perturbación emocional y conducta inadaptada. Puede tener origen orgánico o funcional. Trauma. En psicología se habla de trauma para referirse a la existencia de las secuelas producidas por un evento emocional y altamente angustioso, existiendo por tal motivo un denominado estrés postraumático. Travestismo. Empleo de ropa, ornamentación o arreglo personal acorde al sexo contrario. Fundamentalmente en varones. Existen varios tipos de travestismos, y si bien la mayoría de los travestis son homosexuales, existen casos de travestismos sin necesariamente cursar con homosexualidad. Tipo. Elemento que determina una forma particular de la personalidad. Puede ser una característica o un conjunto de ellas. Tipología. Ciencia que estudia los varios tipos de la morfología humana en relación con sus funciones vegetativas y psíquicas. Umbral. Límite que requiere transponerse para percibir algún estímulo. Un umbral disminuido o bajo implica una mayor sensibilidad para percibir dicho estímulo, mientras que un umbral elevado o alto supone poca sensibilidad para su detención. Vocación. Inclinación hacia actividades que provocan interés y entusiasmo por sí mismas.
La vocación puede manifestarse desde muy pequeño y de un modo puro. Voyeur. Individuo que se erotiza al contemplar cómo terceras personas se involucran en actividades o juegos sexuales. Xenofobia. Rechazo a lo que proviene de una cultura distinta a la propia. La xenofobia se asocia a la intolerancia cultural. Zoofilia. Conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con animales. Se considera una perversión o una desviación sexual. De esta manera culminamos este material académico que esperamos sea de gran provecho para todos nuestros estudiantes. Muchas gracias.